Es el momento, turno de la candidata Janet Jara, que tiene su minuto y medio a partir de ahora. Bueno, muy buenos días y agradecer la invitación y poder estar con los candidatos, hablando de propuestas para el país, más que de cosas que nos interesan a veces solamente en la chimuchina de la política. Me alegra esta convocatoria porque sé lo que cuesta tener una casa en este país. Y me imagino que al igual que el millón de hogares que les falta su casa propia, su techo, su hogar, están pendientes de las propuestas que podamos hacer. De lo dicho recientemente en las 60 medidas que nos ha señalado la Cámara, me quedo con la siguiente frase. Ningún país avanza desde la división. Y quiero decirles que eso yo lo sé. Me tocó recibir una crisis en pensiones y logramos llegar a un acuerdo. No con todos, porque aquí hubo algunos que se restaron hasta el final por mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas, pero sí con la mayoría del país. Me tocó tomar en las manos algo que se consideraba imposible, que eran las 40 horas, un sueño, y lo convertimos en una realidad. Pero eso se hace con un diálogo que no reste a algunos sectores. Por eso me alegra estar hoy día con la Federación de Trabajadores de la Construcción y con los comités de allegados de Conchalí en este foro. Si queremos mejorar la capacidad de crecimiento del país, la vivienda, los derechos sociales, ese diálogo tiene que incluirnos a todos. Y una demanda central para abordar más crecimiento y que crezca la demanda interna, hay que pagar mejores salarios. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Janet Jara a responder la pregunta, sacamos de la pecera, es la pregunta número 15, ahí está, la pregunta número 15 para la candidata Janet Jara, la escuchamos y la vemos. El aumento del precio de la vivienda y el difícil acceso al financiamiento han alejado a las personas del sueño de la casa propia. La eliminación del IVA a la vivienda, tal como lo han hecho países de la OCDE, como Alemania, Francia, Suiza e Italia, permitiría facilitar su acceso y activar la demanda. ¿Está dentro de sus propuestas la eliminación definitiva del IVA a la vivienda o cree que esta deberá ser transitoria? Candidata Janet Jara tiene 1 minuto y medio y ahí está el nombre de la persona que le pregunta y la pregunta. Interesante la discusión que se da respecto del aumento del precio de la vivienda, como también hay aumento en la oferta y eso no ha significado que bajen los precios. Lo digo por intervenciones anteriores que dicen, mientras más oferta, más bajan los precios. Y aquí ha pasado todo lo contrario. Hay stock de vivienda y no han bajado los precios. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el alza de los precios de los materiales, también por el tema impositivo que recientemente ha sido regulado. Y entre otras cosas también por los intereses, ¿cierto?, de los créditos hipotecarios y el comportamiento del mercado internacional. Quiero decirles lo siguiente, para poder tener acceso a la vivienda, las modificaciones que se tienen que hacer en nuestro sistema tienen mucho más que ver con el impulso que desde el Estado se puede dar en coordinación con el sector privado y en complemento público-privado, que con eliminar impuestos que hoy día financian parte del gasto social de nuestro país y que son ingresos que están comprometidos. Los que prometen eliminar impuestos, como por ejemplo eliminar contribuciones, lo que les están diciendo es que las 4 comunas donde se pagan contribuciones no van a aportar más al fondo común municipal de las otras 350 comunas más pobres del país. Entonces esto no se trata de eliminar ingresos del Estado sin tener después con qué responder a los gastos. En mi propuesta de gobierno van a haber incentivos a la compra de vivienda, sobre todo para los jóvenes entre 25 y 35 años. Pero no se va a eliminar el IVA a la compra de viviendas, porque entre otras cosas hay que dar certidumbre y esto recién se legisló y se aprobó. Vamos a la segunda ronda de preguntas que la va a comenzar la candidata Janet Jara. Vamos a sacar aquí otra pregunta. Es la pregunta número 11. Janet Jara, la pregunta número 11. Escuchamos y vemos la pregunta. Muchas familias viven en viviendas que, si no son reparadas a tiempo, entran en obsolescencia y finalmente terminan destruyéndose. El único apoyo que tienen estas familias es participar en el programa de mejoramiento de vivienda del Decreto 27, que lamentablemente está desfinanciado por el gobierno. Si este programa no se impulsa, estas viviendas, que son perfectamente reparables, entran en el déficit de vivienda habitacional existente. ¿Qué compromiso asume usted para priorizar y activar este programa de mejoramiento que da beneficio a tantas familias de Chile y al patrimonio habitacional de nuestro país? Gracias.
Ahí está la pregunta para Janet Jara. Le llega desde la región de la Araucanía y tiene 1 minuto y medio a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Eso es lo importante de hacer políticas públicas que sean responsables y más que solamente dichos para la galería, ¿no? Porque yo les puedo comentar que del presupuesto de la nación, más del 92% está comprometido por ley. Entonces, si uno quiere fortalecer programas como el de mejoramiento o el de habitabilidad, que son tan necesarios, sobre todo en comunas como Lonquimay, que sufre los estragos del viento, de la nieve y de la temperatura, se requiere tener financiamiento público y eso no se hace despidiendo a 3 funcionarios, ¿no? Que es lo que aquí se ha puesto como un tema. Despedir a 5 o 6 operadores políticos, como algunos le llaman, les aseguro que no va a lograr solucionar el tema de la habitabilidad y el mejoramiento de vivienda en Chile. Sí, una carga tributaria adecuada. Por eso, Johannes, déjame contarte, cuando tú dices que le va a bajar a las pymes al 12,5 el impuesto a la renta, te quiero avisar que esa es la tasa que ya está vigente. Cuando tú dices que va a eliminar las contribuciones, lo que está diciendo es que las comunas más ricas no le van a traspasar a las comunas más pobres recursos para, a través del Fondo Común Municipal, poder invertir más. En mi programa de gobierno, tanto el programa de mejoramiento como de vivienda, como el de habitabilidad, se van a ver fortalecidos, porque sabemos las condiciones reales en las que viven las personas comunes y corrientes, las que viven en las zonas de la ruralidad, las que viven en San Pedro de la Paz, que tienen graves problemas de conectividad para llegar al Gran Concepción, las que viven en las poblaciones de Chile. Mejoramiento de vivienda y habitabilidad van a ser gastos prioritarios. Tiempo, candidata. Solo para que quede bien claro, usted entonces, candidata Janet Jara, dice que va a activar el programa de mejoramiento de las viviendas. Ambos programas, el de habitabilidad y de mejoramiento, ya existen. Lo que hay que hacer es fortalecerlos. Sí, pero lo que decía Claudia Hidalgo en su pregunta es que no tienen presupuesto. Por lo mismo, a eso me refiero fortalecerlo. ¿Sabes, Ya. Connie, por qué le digo que ya existen? Porque es importante conocer el Estado. Y las políticas públicas que se ejecutan a través de programas Muchas son gracias. líneas que ya están abiertas. Lo que les ha faltado es financiamiento. Muchas Y gracias. si se reduce candidata. la carga, les va a faltar más todavía. Gracias, candidata. Es el turno de Janet Jara de responder su última pregunta. Y es la pregunta número 2 para la candidata Janet Jara. Escuchemos y veamos la pregunta. Soy Ignacio Márquez, de aquí de Punta Arenas. Y la siguiente pregunta para los candidatos es que respecto al hidrógeno verde, ¿qué piensan hacer para que este proceso se acelere? También para verde. que en cuanto a la inversión, en cuanto a el beneficio que va a tener en cuanto a estos proyectos en la región. Ahí está la pregunta. Llega desde Magallanes, candidata Ignacio Márquez de Punta Arenas. Medidas para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la pregunta. Creo que me voy a referir inmediatamente al tema del hidrógeno verde y con precisión, pero quisiera señalar que aquí el debate está muy cruzado por cómo crecemos, ¿no? Y ha sido la pregunta permanente, pero sí, he escuchado poca propuesta. He escuchado harta crítica a los funcionarios públicos, que son a los que estamos aquí, nos postulamos a conducir, pero he escuchado poca propuesta de cómo incentivar el crecimiento en concreto. Y quiero decir que hay algunos elementos que aquí se han presentado que yo comparto. Comparto lo que dice Evelyn sobre el Consejo de Monumentos Nacionales. Pucha que se demoran, es verdad. Comparto además que los operadores políticos, como los llaman los candidatos casi Kaiser, cuando un gobierno cambia se tienen que ir. Porque a mí me ha tocado 2 veces recibir el gobierno desde la derecha y no se han ido todos. Y es bien complejo cuando uno tiene gente atornillándole al revés. Otra cosa son los funcionarios públicos de carrera. Pero para crecer hay que invertir, hay que acortar los tiempos de la inversión pública, hay que además potenciar el crecimiento en nuevas energías, hay que hacer un desarrollo y un crecimiento sustentable. Y en el hidrógeno verde hay una ruta trazada que ha estado en desarrollo durante todos estos años y que no ha estado exenta de dificultades, porque levantar una nueva industria y apostar a un nuevo modelo de desarrollo en el país tiene sus complicaciones. Hay intereses económicos detrás. Hay intereses económicos que a veces tratan de impedir la participación del Estado en energías tan importantes como este tesoro para Chile. Lo que yo voy a hacer es profundizar la ruta y acelerar el tránsito para que la industria del hidrógeno verde efectivamente se fortalezca. Pero ojo, no es de las grandes generadoras de empleo. Por eso el rol de la construcción es muy importante, porque ahí sí, al igual que en las pymes, es donde se crea el empleo. Gracias, Connie. Ha sido por sorteo también.
el orden en que las van a realizar. Y por sorteo comienza Janet Jara, tiene 1 minuto y medio final, candidata Jara. Muchas gracias. Me gustaría referirme a algunas propuestas en materia de vivienda para terminar con una reflexión. En primer lugar, creo que hubo una experiencia muy buena, que fue la renovación urbana que se realizó en nuestro país en la década del 90 y que debiéramos volver a reimpulsarla con planes maestros para cada capital provincial o regional. En segundo lugar, quiero comprometer la resolución del tema de los campamentos. No cerremos los ojos ante esa realidad. Ahí viven muchas niñas y niños de este país en un plazo de 8 años. Y creo y llamo a los demás candidatos a que hagamos esto como un compromiso de Estado, sobre todo pensando en la infancia. En tercer lugar, para todos esos jóvenes que han visto en la educación superior la posibilidad de salir adelante y que hoy día ven con frustración después de verse endeudados con el CAE, con los créditos Corfo y con distintos sistemas que no pueden acceder a una vivienda, propongo que demos prioridad para que entre los 25 y los 35 años les demos la posibilidad de acceder a un crédito preferente y la demanda por nuevas viviendas no se siga acumulando. Además de las propuestas, quiero decirles que lo que nos ha pasado en el país es que algunos creen que radicalizando sus posiciones vamos a lograr un camino común. Yo creo lo contrario. Creo que en política hay que ser muy serios. Y ustedes, señores y señoras empresarios, me conocen. Hay que ser serios, hay que conocer el Estado, hay que saber hacer gobierno con todas y con todos. Y si queremos más cohesión social y mejor democracia, no excluir a quienes usualmente quedan invisibilizados en nuestra sociedad. Muchas gracias, Muchas candidata. gracias, Connie.